Imaynayam Kachkankichi, Turikuna, Ñañaykuna, especialmente los maestros y especialistas EIB del pueblo quechua sureño de las regiones Ayacucho, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Puno, Lima Provincias, Junín, Madre de Dios, Lima Metropolitana, a los maestros de todo el Perú, maestros y maestras, así como también a los presentes quienes nos siguen a través de las redes sociales en este webinar. El objetivo de este ciclo de webinar es desarrollar la reflexión lingüística del sistema gramatical de las lenguas originarias, así como desarrollar la valoración a la diversidad lingüística de nuestro país. En esta oportunidad, el maestro bilingüe Oscar Chávez, coordinador del equipo de desarrollo educativo de las lenguas EDEL y el especialista César Jara, también de la misma dirección, nos va a exponer las variedades de los sufijos quechua de la macrovariedad sureña a nivel de la oralidad y su representación escrita desde la perspectiva de una escritura normalizada. Antes de iniciar, quiero recordar a todos los presentes, a todos los participantes, que pueden registrarse a través de un link de asistencia que se va a estar compartiendo. Voy a dejar con ustedes el uso de la palabra al Yachachik Oscar Chávez, del equipo de desarrollo educativo de las lenguas de la DEI. Adelante, maestro Oscar Chávez. Gracias, Carmencita. Imaynayan Yachachik Masikuna, Warmipas, Jaripas, Tukuy, Suyumanta, Yapayakichispa Hatun, Marjakuy, Hatun Napaykuy Kachun. Ari sapakutin aswanta yacharisun kay siminchikmanta runa simimanta imaynatas qillqana imaynatas ñawinchana chay ukunta hawarina ichaqa ñawpaqtaqa rimaytaraq aswan allinta rimaytaraq aswan chaninchasun rimasunqa mana rimasun chayqa imaynatas kanman. Buenas tardes, estimadas colegas. Un abrazo a cada uno de ustedes, a todos los interesados y también particularmente a quienes son docentes del ámbito sureño, incluido Lima, a partir de Junín, todo el sur, incluso Bolivia y Argentina, ¿no? Vamos a el día de hoy reforzar un poco más sobre la competencia escribe y lee. Pero antes necesitamos reflexionar sobre nuestra lengua. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos tan débiles? ¿Por qué se está limitando? Hay algunas dificultades porque nosotros como quechuas no estamos realmente transmitiendo a las generaciones futuras, a nuestras generaciones. Un quechua, cuando dice que soy quechua, tiene que hacerlo desde la familia. Tiene que hablarlo, principalmente hablarlo. Así es, en un principio necesitamos oralizar la lengua, aprender la lengua oral, el quechua oral. La oralidad es espontánea, es natural, además es temporal. En cambio, la escritura sí se aprende, sí se enseña, pero necesitamos transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, esta lengua, que si no, simplemente va a desaparecer. La escritura es posterior. Es importante también porque va a permitir una comunicación más amplia. La escritura es de la lengua, no es de la variedad, no es del dialecto. Repito, la escritura corresponde a la lengua.
no a un dialecto, no a una variedad o subvariedad. Por eso que hay algunas pequeñas normas que tenemos que aprender para que todos podamos comunicarnos, lo que escribimos, podamos leer. En el caso del quechua sureño, que los que viven en Huancavelica y escriben en Huancavelica quieren mostrar lo que escriben, puede ser leído tranquilamente en Puno, en Cusco. Viceversa, los que escriben en Cusco pueden leer tranquilamente en Ayacucho. Por eso se habla de una escritura estandarizada. Cheja, Huajicuna, Manicuna, Kai, Puruna Simenchis Ukumi, Kai Juntachikuna, Mainimpe Japantas Kakachkan. May Gentache Juntachikuna, Castilla Simenpija, sufijos, Nesja, Inchik, Askayachinapaj, Chik, Inayat Askayachinapaj, Ichka, Ejti, Ru, Ora, Oerjo, Ra. Chaykuna mandan kunan, Hawaii Kusunchis, Ichaja Ñaupajtaja Yuerichis. Gilhay tapas Yachanayam, Ñawinchay tapas Yachanayam. Ichaja Ñaupajtaja Rimaitaraj, Kespichisun, Rimaitaraj, Wakinichisman, Yachichisun, Manacheja, Chincam, Hankesimichis. Entonces, estos sufijos, inchis, chis, chic, inchis, inchik, chik, chis, ichka, sha, sha, ejti, hepti, erjo, erja, uru, ora, se pronuncian de distinta manera y pertenecen justamente al ámbito de la morfología, porque necesitamos conocer entonces que la palabra quechua en su estructura interna tiene raíz y tiene sufijos. Raíz y sufijos. A una raíz vamos incorporando varios sufijos, y así vamos construyendo significados. Por eso se dice morfológicamente, o desde la palabra, que la lengua quechua es sufijante o aglutinante. Entonces, ¿qué cosa es la raíz? La raíz es la parte que aporta el significado léxico o conceptual, ¿no? Que tiene un significado pleno, completo. Y es invariable. O sea, la raíz no varía de ninguna manera. Por eso, maqui, anta, inti, puca, puño, tiene significado propio. No necesitan necesariamente de otros sufijos. Tiene lo que dice cada palabra, lo que significa cada palabra. En cambio, los sufijos son partículas que se añaden a la raíz, ¿no? Se añaden a la raíz, pero hacia la derecha en este caso, ¿no? Y estos sufijos pueden aportar la información gramatical, es decir, lo que llamamos técnicamente sufijos flexivos, por ejemplo, el cuna para pluralizar, ¿no? El iki como segunda persona, el erja como tiempo, el inki como también segunda persona, en fin. Luego también los sufijos sirven para crear nuevas palabras, sufijos, en este caso derivativos técnicamente, ¿no? Como el na, como el ja, como el ya, como el chi. Igualmente tenemos una tercera fila de sufijos que son los llamados enclíticos o sufijos independientes, como el mi, si, ya, por decir, ¿ya? Eso estudia pues la morfología. Entonces, los tipos de sufijos que tiene el quechua, principalmente, además de los sufijos independientes, son los flexivos
y los sufijos derivativos. ¿En qué se diferencian los flexivos de los derivativos? Los flexivos no alteran el significado de la raíz ni su categoría. Ahí se mantiene. En las raíces nominales, o sea, de nombre, en las raíces de nombres o sustantivos, solo especifican número, persona y caso. Y en las raíces verbales, además de persona y número, incorporan tiempo y modo. En cambio, los sufijos derivativos modifican el significado de la raíz, permiten crear nuevas palabras a partir de otras existentes. Ese es el mecanismo, la estructura que tiene la palabra quechua, ¿no? Veamos entonces, hay un listado enorme de sufijos, que no es el caso hoy, simplemente como marco, para empezar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los sufijos nominales, es decir, aquellos sufijos que se pegan a un nombre. Estos son, por ejemplo, fracción de persona, ¿no? Si tuviéramos la palabra wasi, entonces sería primera persona, wasi, mi casa, tu casa, su casa, wasi que wasi. Y si tuviéramos que adicionar sufijos de número sería wasikuna, varias casas, wasinchis, nuestra casa, wasico, de nosotros menos de ustedes, wasikichis, de ustedes, y wasinco, de ellos, ¿no? Igual en el caso de fracción de caso, sería wasipa, de la casa, wasita, la casa, wasiman, hacia la casa, wasipa, para, wasipe en, wasimanta desde, wasipura entre casas, wasigan con, wasikama hasta la casa, wasiraiko por la casa, wasijina, ¿no? Comparativo, como la casa. Pues miren cómo estas partículas van armando, pegando a la palabra, le van dando el significado correspondiente. También tenemos sufijos como la derivación denominativa, ¿ya? Wasio, sigue siendo nombre, wasinej, como, wasinaj, wasichaj, wasizapa, wasikaj, wasicha, wasintin, ¿correcto? Y la derivativa que hace que a una raíz verbal ya lo cambian en nombre, ¿no? ¿Correcto? En este caso tiene que ser un verbo, puño, por ejemplo, que es verbo, puño, ya es el que duerme. Puñuy, el nombre del verbo. Puñuna, puede ser la frazada, puede ser la cama, el catre, que es puñusja, igualmente, ¿no? Y el ni, que se acomoda en función a la terminación de la palabra. Igualmente tenemos en sufijos, perdón, antes, acá no tenemos mucho inconveniente en la escritura, ¿no? Salvo, algunos podrían confundir, bueno, hebraico, pues a veces escriben de manera separada, ¿no? Ni cama, ni jina, no tienen que pegarse a la raíz de la palabra. Pero sí, en el caso de inchis y kichis, puede haber alguna duda, de eso vamos a tratar más adelante. En el caso de los sufijos verbales, igualmente, ¿no? Tenemos, son sufijos que se pegan a un verbo y tenemos de flexión, ¿no? Pues de persona, flexión de persona, primera persona, segunda persona, tercera persona, singular, ¿correcto? Y el de número, que es ya el inchis, iku, niku, inki, inkichis, inku, ¿no? Que son marcas para denominar el número, en este caso plural, singular, plural, igualmente persona, ¿no? Hay persona sujeto y persona objeto. Iki, yo a ti, inki, y wanki, tú a mí, ¿no? Wan, ella a mí, y en fin, y así son que son esos sufijos. Flexión de tiempo, igualmente para pasado, para futuro, para también presente, en fin, ¿no? Ahí están los sufijos. Igualmente modo, condicional, de subordinación, igualmente para subordinar la oración al verbo principal. Está el espacio tin, esti. Igualmente en derivación de verbativa tenemos este conjunto de sufijos
y la denominativa igualmente. Entonces, igual como en la anterior de los sufijos nominales en las verbales también, no hay mucha dificultad en la escritura, salvo en algunos. Puede haber alguna confusión como en, por ejemplo, la fracción de número, que es el inquichis, inquichic. También podría haber algún problema en el tema de tiempo, en el caso del pasado. Hará, erja, ¿no? Ya está inquichis, perfecto. Podría haber también en el ejti, en la flexión de subordinación, podría haber en el epti, ejti, ¿ya? Y podría haber problemas también en el durativo shka, sha o ska, amushan, amuchkan, ¿no? De eso vamos a conversar a continuación. ¿Listo? Muy bien. Shainaja, kaita hankuna, rikushankichis, kaipin chay, mainimpiqa pantasqa, puntachikuna, kan, chay helhaipi, chay mantankuna jawarizonchis. Vamos a, entonces, esclarecer un poco algunos sufijos de escritura dudosa. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Chakranchis wiñaj chojluta mikushanchis. Chakranchis wiñaj chojluta mikushanchis. O chakranchik wiñaj chojluta mikuchkanchik. ¿Ya? Miren, escuchen cómo varía, en qué se diferencia. Chujluykichistaja sumachtan wiñachishankichis. Chujluykichistaja sumachtan wiñachishankichis. Diríamos más al sur. Chujluykichiktaja sumachtan wiñachichkankichik. ¿Ah? Chujluykichiktaja sumachtan wiñachichkankichik. Simplemente es un tema de pronunciación. ¿Correcto? Si yo estoy en Puno, leeré Chojluykichistaja sumachtan wiñachishankichis. ¿Correcto? Si yo estoy en Huancavelica, aparte Junín, leería Chojluykichiktaja sumachtan wiñachichkankichis. Y definitivamente nos entendemos perfectamente entre un puneño y un huancabelicano. No hay ningún inconveniente, simplemente es cuestión de la pronunciación. Por eso que vamos a tratar entonces no solamente esto, sino lo que hemos inicialmente previsto. Es el inchis, chis, ichka, o sha, ejti, o epti, bru, o erjo, ara, erja. ¿Correcto? Muy bien, vamos entonces con la primera. Primera persona plural inclusivo, ¿no? Para ello, ¿cómo se escribe linchis? Tal como se pronuncia es de distinta manera. En lo oral, en la pronunciación, es de distinta manera. En este caso, por ejemplo, sobre la chakra, chakranchis, chakranchik, chakranchis, chakranchej, chakranchi, chakranchej. Hay distintas maneras de pronunciar esta palabra, nuestra chakra. ¿Correcto? Primera persona inclusiva, nuestra chakra. De todos, sin exclusión. Entonces, hay distintas maneras de pronunciar. Efectivamente, en la pronunciación tenemos que respetar absolutamente, totalmente. Sin embargo, en la escritura sí tenemos que ponernos de acuerdo. Y desde hace buen tiempo, desde hace muchos años, se ha venido discutiendo en reuniones, en eventos, en congresos regionales, macrorregionales, nacionales, ¿no? Sobre este tema, y lógicamente hay consenso. Y eso es lo que hay que comunicar. Y eso estamos haciendo ahora. ¿Cómo escribimos pues el sufijo primera persona
inchis, inchik. A nivel oral, repito nuevamente, hay varias formas. Chakranchis, chakranchi, chakranchik, chakranchej, chakranchej, chakransi, incluso es chakransi. ¿Correcto? Entonces, es el sufijo normalizado inchik, que se pronuncia de las maneras que hemos venido conversando. Y ante esta variedad, lo oral, que tiene que continuar, se sugiere la forma más conservada y antigua, que es chakranchi. Pero al leer, se debe pronunciar tal como uno habla en la zona. ¿Por qué la forma más conservada? Porque se ha revisado fuentes, bibliografía enorme, desde la colonia, desde la conquista. Perdón. Fuentes de lingüística histórica, como por ejemplo el vocabulario de la lengua quechua o inca de González Olguín de 1608, ritual, formulario e institución de Guras de Pérez Bocanegra Iván de 1613 o 31, El pobre más rico de Gabriel Centeno de Osma del siglo XVI, y luego a Gerald Taylor, incluso José María Arguedas, sobre ritos y tradiciones de Huarochirí del siglo XVII. En todos esos años, siglos XVI y XVII, se han venido pronunciando esta partícula, inchi, por eso decimos más conservado, más antiguo. Es lo que puede unificarnos, ojo, a nivel de la escritura, Pero al leer, tenemos que hacerlo como como pronunciamos. Inchi, leemos inchi, o leemos inchis, o leemos inche, o leemos insi. Cualquiera, pero todos escribimos de esta manera, ¿correcto? Todos escribimos de esta manera, ¿ya? Entonces, todas estas formas anteriores de pronunciación son válidas. Al hablar, no podemos unificar el habla, que sería atentar contra los propios derechos de los hablantes. Sería atentar contra la diversidad de variedades, subvariedades que hay en todas las lenguas del mundo. Cada una refleja la manera de hablar distinta de las comunidades. Así es, pero cuando escribimos, seguimos una sola forma estandarizada. Por eso se habla del quechua estándar, del quechua normalizado, solo a nivel de la escritura. Ojo, solo a nivel de la escritura. Y esta, la forma de inchik, que se escribe inchik, pero se puede pronunciar de distinta manera, es la forma más conservada, repito, de acuerdo a las fuentes que les he presentado, y la que establece la norma de escritura del quechua en la parte sur del Perú, a partir de Junín, Huancavelica, todo el sur, incluido Bolivia y Argentina. ¿Correcto? Entonces, esta es la primera forma de la escritura de la primera persona plural inchi. Vamos a continuar en este caso con el maestro César Jara, quien va a trabajar con ustedes los siguientes puntos, por favor. Voy a salir del, no sé cómo se sale acá de la pantalla. Un ratito. Ya está. Ahora sí, César. Entonces, estimados colegas, vamos siguiendo la presentación, ¿no?, de estas partes un poco dudosas de la escritura,
para aclararnos. Además, las investigaciones son importantes. La lingüística es muy importante, que nos ayuda justamente a diferenciar estos procesos. Entonces los dejo con César. Adelante, César. Gracias, maestro Oscar. Aliyan Jimena, yang wawqipanaykuna, yachachik masiykuna sumaqllachu. Chayqa ñuqawan qhatiqkunata kay simiyunt'achiqkunamanta rimasun, ima simiyunt'achiqkunatan sasachashanchis qillqayninchispi, imaynatan qillqasunman, imaynatataq kaq rimasun, o rimashanchispas, utaq rimashanchispas, imaynatataq kay qillqaypi unt'aparisun kay sasachaykunata, chaykunamanta kunan qhawarimusun. Imaynatataq qillqashanchis kay chik, sufijo segunda persona del plural. Chayta qhawarisun. Rimayninchispi kashan chuqlluykichik, wakin rimashan chuqlluykichis, wakintaq rimasunman chuqlluykichej, wakinpas kaq rimallankutaq chuqlluykichej, wakinñataq rimanku chuqlluykichi, wakinpas kaq rimallankutaq chuqlluykis. Chayqa kay chik, kay simiyunt'achiq chik rimayninpiqa ashka rimaymi kashan, ashka t'uqyayninmi kashan. Entonces tenemos toda esta diversidad de formas de este sufijo segunda persona plural chik. En la oralidad, como lo hablamos cada uno en nuestra zona. En la escritura, chik. Y en la lectura, igual también como la oralidad. Así como lo hablamos en nuestra zona. Solamente, como decía el maestro Oscar, en la parte escrita es la unidad. La diversidad sigue manteniéndose en la parte oral y también en la parte de la lectura. Entonces, más es en la codificación de este sufijo que se recomienda pues la unificación. Chayqa rimayninchispi kay chik, wakin nishanchis chis, wakin nishanchis chik, wakin nishanchis chej, wakin nishanchis. Chayqa kay rimaykuna kan chakrayki chis, chakrayki chik, chakraykis, chakrayki chej. Ichaqa qillqayninpiqa ch'ullalla kanan, huklla kanan, sapallan kanan. Mayqantaq kanja kay ashka rimaykunamanta ch'ullalla. Imaynan kay makita rikushankichis, sapankarawk'anayuq kashan. Ichaqa huk makilla. Chayqa kay makikunan kanman chis, chik, chej rimaykuna t'uqyayninpi. Ichaqa qillqayninpi ch'ullalla kanan. Qillqayllanpi ch'ullalla kanan. Rimayninpi, simillawan rimayninpi, haynaman t'uqyalla. Qillqayninpi ch'ullalla. Ñawinchayninpi kaqhaynallata kanan. Imaynatan rimanchis sapankanchis llaqtanchis uhupi, kaqhinallata ñawinchasunchispas chay qillqata. Chayqa anchaykunan kanja rimaypi, kanja ñawinchaypi. Ichaqa qillqaypi ch'ullalla kan. Mayqinmi kan ñawpa kaq, la forma más conservada y antigua. Es la que reúne la norma. Esa va a encarnar la norma. La forma más conservada y antigua, que es chik. Solamente para la parte oral. El resto de pronunciaciones que pueda darse de chik. Para la parte escrita, chik. Nada más. Y leemos también como hablamos en nuestra zona.
Entonces, todas estas formas de hablar en la oralidad son válidas. Son válidas. Sin embargo, para la forma escrita es una sola forma. Como les decía, ¿no? Podemos tener 5 formas de hablarlo el mismo sufijo. En la oralidad, 5 formas como estos 5 dedos. Pero en la escritura es una sola. Para que tenga más fuerza, mayor comprensión, no dentro de las otras variedades y subvariedades. Entonces, la norma, como ya hemos dicho, es la forma más antigua, la forma más conservada. Como ya les decía el maestro Oscar, ¿cómo sabemos que es la forma más conservada? Pues en documentos de los siglos XVI, XVII en adelante, ¿no? Como sabemos, pues el quechua se escribe pues desde al menos la gramática y los vocabularios nacen con Fray Domingo, ¿no? De Santo Tomás, 1560. A partir de ahí, pues ya tenemos documentado este sufijo. Por eso les decía, como dice el maestro Oscar, la forma más antigua y más conservada. Imaynatataq kay simiunt'achik ishkanis qata qillqashanchis, imaynatataq rimashanchis. Este sufijo progresivo o durativo lo hablamos cada uno en nuestra zona de diferentes formas. Maki nanawashka, umay nanawashka, ñawipas nanawashka, wiksay nanaywasyam, unkaypas nanaywashkam. Pues estas formas, wasaypas nanawasham. Esta diversidad en la oralidad tiene que tener una sola forma en la parte escrita para podernos entender, ¿no? Para que nuestros textos escritos pues puedan ser leídos por hablantes de otras variedades o de otras subvariedades y que en el plano escrito ellos puedan hacer esa decodificación, esa comprensión lectora, no sin interferencias. Sin embargo, nosotros mantenemos en la oralidad, pues, como se habla en nuestra zona. Tanto en la oralidad, o sea, en la parte hablada, como en la lectura también. ¿Ya? Entonces, todo lo que es la oralidad, pues, no rige la estandarización, sino únicamente en la parte escrita. Entonces, este sufijo progresivo o durativo, ishka o sha, hemos dicho pues que tienen todas estas realizaciones, ishka, shka, ska, sha, sia, sa. Entonces, algunos hablamos de esta forma. Amushani, Hawasyan, Yuyashyanki, Takisanchis, ¿no? Pero en la parte escrita, este progresivo o durativo lo vamos a codificar como Hamushkani o Hamushani, ¿no? El shka. En la lectura yo, pues usualmente leo en mi variedad Hamushani. Estoy viniendo. Hawasya, está viendo. Yuyashanki, estás recordando. Takishanchis, estamos cantando. Y pues los hablantes de la variedad chanca lo leerán Hamushkani, Hawashkan, Yuyashkanki,
Takishkanchik, ¿no? En su variedad, tal como lo hablan en su variedad. Entonces, la codificación, la parte escrita, es donde entra la unificación de toda esta variedad, ¿no? De formas de pronunciar que tenemos del mismo sufijo, en este caso el progresivo o durativo. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es de todas estas formas que tenemos de hablarlo este sufijo? Acá tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de hablar, ¿no? El mismo sufijo. Lo que antes les decía, ¿no? Varias formas de hablar el mismo sufijo. Pero debemos tener una sola forma de escribirlo, de codificarlo. ¿Y cuál es esa? ¿Cómo vamos a elegir todas estas? Pues la más antigua, la más conservada, ¿no? La más afín a todas. ¿Esto qué quiere decir? Que las diferentes variedades del quechua en algún momento de su historia lo codificaron de esa forma, lo hablaron de esta forma. Entonces, es esa forma la que va a encarnar la norma, que en este caso es el shka, pero nosotros podemos leerlo como sha en el collao, ¿no? Hamushkani, el chanca, y hamushani, el collao. Y en la parte escrita, unificamos ambas. Entonces, la estandarización no desdice, no menosprecia, no intenta regular las formas de hablar, las pronunciaciones, en este caso de este sufijo, sino únicamente la de su escritura. ¿Ya? Entonces, la que rige de toda esta variedad, no en la oralidad de este sufijo, simple, la forma más conservada, es la que va a regir. ¿Cómo se escribe el sufijo condicional? Ti, orejti, amojti, no en el collao. ¿Cómo vamos a codificar? ¿Cómo vamos a escribir este sufijo condicional? Esti o eti, ¿no? Panay Rosita, pajarin amojti, pugliasunchis. Haritori, haritoray, hamojtiquiño, pugliasunchis. Mana otkaita hamojtiqa, suyaykuanki. Mana suyaktiqa, imanawankita. En la pronunciación, ti, ¿no? Sobre todo en el collao, y ti en el cham. ¿Cuál es la forma más conservada? La más antigua, la forma más conservada, el ti. Entonces, Wakinmi, Kaihinata, Arimashanis, Amorti, Pugliasun, Oñocteña, Tosun, Guañoctequeja, Oaxasa, Reportequeja, Osicosa, Reportequeja, Osicosa. Imainatata, Geljasunchis, Amopti, Pugliasunchis, Ichaca, Joyau Suyumantaja, Ñawinchasumman, Hamorti, Pugliasunchis. Geljasunchis ñata, Hamopti.
puñuqti. Puñuqtiña tusunki. Puñuqtiña tusunki. Wañuqtikiqa waqasaq. Wañuqtikiqa waqasaq. Ripuqtikiqa kusikusa. Ripuktikiqa kusikusa. Chayqa rimayninpi iskay kinsa kanman. Qillqayninpi ch'ullalla kana. Sapallan kana. Huklla kana. Mana iskay kinsachu. Iskay kinsa kanman rimayninpi. Kanman ñawinchayninpi. Ichaqa qillqayninpiqa ch'ullalla. Sapallan. Huklla kanan kay simi unt'achik. Eti. Hamuqti ñawinchayman, hamuqti qillqasa. Chayqa ñawinchasun, rimasun, imaynatan rimanku llaqtanchis uhupi kaq hinallata. Qillqayllanpin chayqa kan. Imarayku wakin llaqtakunamanta, wakin runasinmi, qhichwasinmi rimaq masinchiskuna, wakin wawasimikuna rimaqkuna, allinta apinankupaq, ch'ullallata paykunapas qillqanankupaq, ñuqanchis hina. Paykuna qillqasqanta ñuqanchispas ñawincharisunman, umancharikusunman. Kaq paykunapas ñuqanchispas qillqasqanchista kaq ñawinchallankumanta allinta umanchakunkuman chaymanta. Anchayrayku qillqallapa, qillqallaypi. Chayqa kay simi unt'achiq rimakunman imaynan llaqtanchis uhukunapi rimanchis chaynata. Hamuqti upillasunchis. Ripuqtikiña kutimusa. Qillqayllanpi ch'ullalla kana. Hamuqti upillasunchis. Ripuqtikiña kutimusa. Chaqa ñawinchaypipas kaq rimallaymanta. Ñawinchallaymanta. Hamuqti upillasunchis. Ripuqtikiña kutimusa. Chayqa rimayninpi kanman ashka. Ñawinchayninpi kanman ashka. Qillqayninpi ch'ullalla, huklla, sapallan kana. Imaynatan kay simi unt'achiq irqu, irqa, niqta qillqashanchis. Ichaqa kay irqu t'uqyallantaq ru hina. Kaq kay irqa t'uqyallantaq ra hina. Chayta qawasun. Maykunapin kay irqu, irqa kashan. Kaqllan kashanku. Kikin simi unt'achiqllan kay irqu, irqa. Kay irqa kashan irqu. Ichaqa huk p'achayu. Kikin runalla huk p'achayu. Imaynanpitaq huk niraqtari kay irqa p'achakushan irqu kashaspa. Chayta qhawarisun. Maykunapin kay irqa rihurin irqu kananmanta imaraykun t'ikran kay irqa nisqaman. Kay u t'ikrashan a nisqaman. Ichaqa kaqlla. Kaq simi unt'achiqllan kashan manan iskaychu. Imaynan alófono nisqa kay i kashan, u kashan, chay hinan kay simi unt'achiqpipas kashan alomorfo. Alomorfo. Kikin simi unt'achiqlla, kikin sufijulla. Ichaqa t'ikrashan kay t'uqyaqnin u aman. Maypin chay t'ikran u aman. Chayta qawasun. Llapantachu rurarqunki. Ari, tukurunin. Ari, tukurqunin. Mana chayqa
yapamantan llankarhamunki. Mana chayqa yapamantan llankaramunki. Ichaqa llankaraysiwankiya. Ichaqa llankarhaysiwankiya. Kaqlla kashan. Ichaqa llapantachu rurarqunki. Ari tukurunin. Ari tukurqunin. Erqu kashan kay ru. Erqu kashan kay ru. Ichaqa chay erqu chawpinpi kashan rik sasa. Sasa rimayninpi chaymi urmapushan. Chinkapushan. Ichaqa kaqlla. ¿Ya? Kay erqa nisqanchis kaqlla kashan kay erqu. Simiontachiqwan kaqlla. Kaq runalla kaqman. Ichaqa huk p'achayu. Rik imaynan waylakakuna kay takiykunapi tusuykunapi qhariruna p'achakun warmimanta. Ichaqa qharilla. Qhari kashan. Warmimanta p'achasqa ichaqa qhari kashan. Achallan huknira. Anhinan kashan kay Simeontacha. Chayqa. Hawaqtinchis Omer limpiwan kashan ñawpaqpi huk Simeontacha. Mu kashan llankarhamunki. Chaymi mana rimayta atiymanchu llankarhumunki. Pitukun erqu hatiqnin Simeontachi mu pitukun. Mana iskay kanmanchu hatilla. Chayraykun kay mu t'ikhrachishan, muyuchishan kay erqu erqa. Uta muyuchishan t'ikhrachishan aman tukuchipushan. Chayrayku. Kaq ichaqa llankaraysiwankiya. Ichaqa llankarhaysiwankiya. Kayra kay erqa. Erqu otaq ru tukushan erqa tukushan ra nisqam raman. Imaray kay isi llankaraysi yanapay isi yanapay chanin kashan. Chaymi tukuchipushan rumanta raman. Erqumanta erqaman. Me explico. Llapantachu rurarqunki. Ari tukurunin. Ese erqu varía a ru. Este erqu, que en su estructura tiene una uvular, es compleja para pronunciarlo, pues cae, se desgasta y se convierte erqu en ru. Por eso tukurunin, tukurjonin. Mana chayqa yapamanta llankarhamunki. Este erja es erju. Erju es erja. Pero cuando muda la U a, cuando hay esa variación, está condicionado por mu. Cuando le precede o erja le antecede a mu, esta mu que termina en u, condiciona que erju mude su vocal u a. Porque yo no podría decir llankarhumunki, aunque todavía hay variedades que sí podrían darse el caso. Pero en el collao, también gran parte del chanca, se da. Este erju muda a erja cuando precede a mu, cuando precede a pu. Llankarha punki.
Yankarjamunki, Yankarjapunki. Entonces, estos sufijos que terminan en U condicionan que el Ju cambie a A. Lo mismo con Yankaraisiwankia, ¿no? Ese I, ese IC condiciona a que Ra o Erja, Erju o Ru mude a Ra o Erja, que es el mismo sufijo. ¿Ya? Son los condicionantes que tiene para mudar, que tiene para cambiar. Entonces, Rurarjunki, Yankarjamunki, no es Yankarjumunki, ¿no? Nos dificulta incluso para pronunciar. Entonces, este erju, cuando precede a mu, a pu, muda a erja. Tukuruni, Yankaraisiwanki, ¿no? Como decíamos. Entonces, este erju, que es la forma más conservada, la más antigua, con su alomorfo erja, el erju tiene una variación. Tiene una variación. Aru se ha simplificado. Se ha simplificado. El erja también se ha simplificado en ra. Yankaraisiwanki, Yankarjaisiwanki, Tukuruni, Tukurjuni. ¿No? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? En esto, erju muda o se transforma o cambia a erja, porque es el mismo sufijo, ambos son el mismo sufijo, cuando ¿no? precede o antecede a pu y a mu. Erju muda a erja cuando precede o antecede, o le siguen si quieren, chi también y si. ¿Ya? Esas son las condiciones en las que va a haber ese cambio de erju a erja, de ru a ra. ¿No? Estamos hablando ya de dos fenómenos lingüísticos. Uno que es la alomorfía, que es erju, erja, son alomorfos, o sea, un solo morfema, un solo sufijo. Y variación, cuando erju muda a ru y erja muda a ra. O sea, se simplifica. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el contexto en el que básicamente ocurre este cambio, ¿no? Como les decía, es como las huaylacas de la música, que es un hombre que se viste de mujer, pero sigue siendo el mismo hombre, sigue siendo la misma persona, solo que con vestido diferente, con vestido de mujer, ¿no? ¿Condicionado por qué? Por el folclore, por el tema, por la costumbre. Y aquí la condición de que erju mude a arja, pues porque precede a pu y a mu y también a chi y a isi. En el primer caso de pu mu es más frecuente, es más general, y en chi y si menos frecuente, pero es casi la regla. Entonces, hemos dicho que erju cambia a ru, ¿no? Por desgaste de que está con verdecito de la ovular, es difícil de pronunciarlo, y simplifica, aru. Erja, igual, se convierte en ra, en la oralidad. Entonces me dirá, profesor, si escribo con erju, ¿puedo leerlo con ru? Claro que puedes leerlo con ru. Yankarjun, yankarun, puedes leerlo, pero en la escritura, el erju. En la escritura, el erju. En la oralidad, puedes decirlo ru. En la lectura incluso también puedes decirlo ru. Erja
puede decirlo ra en la oralidad y en la lectura también, pero erja restituyan la forma más antigua, la forma más conservada y la forma que está también en otras variedades. Entonces, restituimos erju y erja, ¿ya? Para la parte escrita. Los dos son alomorfos. Y en esta alomorfía, pues, ocurre en un determinado contexto claro, ¿no? Y pues cuando mudaru ya es un cambio. Bien, entonces, en líneas generales, todas las formas que hemos hablado, todos los sufijos de lo que nos hemos referido ahora, en la oralidad, son parte de la lengua, son parte de los hablantes. Y se respeta la oralidad, se respeta incluso la lectura, tal como se pronuncia en la zona. Pero al momento de escribir, unificamos toda esa variedad, todas estas formas diferentes que tenemos en una sola. Todos, no solo nosotros del collao, del chanca, todas las variedades van a ir en esa dirección de unificar, ¿no? ¿Y cuál es la norma de toda esta variedad que tengo? Una sola. La más antigua, la más conservada. Esa es la que, pues, rige como norma de escritura. Cheja chaylan, chaykama chayaramunchis, chapas tapukuykuna, rimakuykuna kanman chayqa uyarisaykichikcha, kutichimusaykicha, yachasqayman hina, atisqayman hina. Chayllan. Bien, hemos concluido. Les agradezco vuestra atención. Sí, César, ¿me permites? Sí, sí, César. Tenemos una consulta en las redes. Acá nos dice Teslin Vela. Buenas tardes. En relación a la escritura unificada del quechua, una pregunta que algunos se hacen es si esto puede representar un conflicto para el niño en su proceso de aprendizaje del código escrito, teniendo en cuenta que los niños aprenden primero desde la oralidad. Muchas gracias por la exposición. Lo que me dicta la experiencia, vengo trabajando este tema en la corta o larga vida, hace más de 26 años. Entonces, hemos visto experiencias con la normalización que sí da resultados. En Cusco hay muchas experiencias, hay muchos videos de niños de primer, segundo grado escribiendo con la normalizada y leyendo en su variedad con total normalidad, que impresiona, ¿no? Entonces, no genera ningún conflicto. Claro, es un proceso también. Pueden tener las dificultades al momento de escribirlo, por ejemplo, ahí es donde van a tener de repente mayores dificultades, pero uno va haciendo la reflexión y pues tanto el fortalecimiento o la revitalización de la lengua o la enseñanza de lengua materna o la enseñanza de segunda lengua, en este caso del quechua, pues es un proceso y la parte gramatical es un aspecto más, es la reflexión, ¿no? De cómo ir mejorando, de los errores que vamos cometiendo, de revisar nuestros propios textos. O sea, yo también tengo errores, o sea, no crean que no, pero el proceso de escritura te lleva pues a revisar tu texto, a ver que otro amigo, compañero lo revise, que te dé sus sugerencias y tú vas haciendo las mejoras del caso. Y es ese parte del proceso de la producción de texto, ¿no? Entonces, son procesos que se van dando, pero de inicio ya les digo que no hay ningún tipo de
de conflicto en ese aspecto de la parte de la normalizada con la oralidad. Cusa, César, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias también a todos los presentes. Y nosotros los invitamos a seguir aprendiendo sobre nuestra diversidad lingüística en el próximo evento, donde se tratará sobre la estructura silábica en las lenguas originarias. El mismo que se va a llevar a cabo el 21 de agosto de este año. Me despido, Tupananchikama, Turicuna, Ñañaicuna. Muchas gracias, César. Tupananchikama, Añailla Penquillista.